Bienvenidos, están en el Capitolio. Soy Rodrigo Balvanera, periodista y politólogo en Washington, D.C. Y te cuento en español, con claridad, rigor y a veces un toque de cultura pop, lo más importante de la política estadounidense. Hoy vamos a hablar del tema que está en boca de todos: el asesinato del CEO de United Healthcare, Brian Thompson, presuntamente a manos de Luigi Mangione. Más que un caso aislado, este crimen se ha convertido en un espejo perturbador de la sociedad estadounidense. La glorificación de la violencia, la polarización extrema y nuestra obsesión por las narrativas de héroes y villanos. Vamos a explorar no solo lo que este caso dice sobre Mangione, sino lo que dice sobre todos nosotros, con un enfoque en la filosofía política y el estado actual de nuestra convivencia social. Recuerden suscribirse al podcast en la plataforma donde me estén escuchando. Disfruten de su episodio número 2, en los pasillos del Capitolio. El asesinato de Brian Thompson, el CEO de United Healthcare, presuntamente a manos de Luigi Mangione, ha provocado un debate público que seguramente conocen. Está en todas las redes, no se los tengo que contar. Pero un debate que oscila entre la condena y la fascinación. Este crimen no solo puso fin a la vida de una figura prominente del sector de la salud en Estados Unidos, sino que también desencadenó una narrativa súper polarizadora que cuestiona los límites de la ética y la legitimidad en la resistencia al poder económico. Luigi Mangione, un joven de apenas 26 años, dejó atrás una serie de mensajes simbólicos y acciones como cuidadosamente planeadas que lo han convertido para algunos en un héroe trágico. Sin embargo, creo que este caso no debe de analizarse de manera superficial. No podemos quedarnos en la superficie. Más allá de las emociones inmediatas que suscita el evento, plantea también cuestiones fundamentales. ¿Pueden actos de violencia justificarse en un contexto de desigualdad estructural como la que hay en Estados Unidos? ¿Qué dice la fascinación social por Mangione sobre nuestra percepción de la justicia y el cambio político y social? Y quizás lo más importante, ¿qué consecuencias tiene glorificar la violencia política en una sociedad ya de por sí profundamente polarizada? A lo largo de este episodio, argumentaré que, aunque la crítica al sistema es válida, siempre la defenderé, la violencia nunca puede ser celebrada. Con el apoyo de perspectivas filosóficas, políticas y éticas, exploraré cómo la sociedad responde a actos como este y por qué debemos replantear nuestra relación con la justicia social y la resistencia al poder político y económico. Porque cuando hablamos de violencia, creo que no hay que perder de vista lo más importante. El asesinato de Brian Thompson, del CEO de Healthcare United, más allá de cualquier contexto, es un acto que debe ser condenado sin ambigüedades. No importa si este cuate, si Mangione era Robin Hood o no. No importa si era Superman, no importa si era Batman. La filósofa Hannah Arendt argumenta que la violencia nunca puede crear poder, solo puede destruirlo. Y en este caso, aunque podamos entender el descontento detrás de los actos de Mangione, aunque lo podamos racionalizar en nuestra cabeza, su acción no desafía realmente al sistema que critica si lo pensamos profundamente. Más bien perpetúa un ciclo de destrucción que a fin de cuentas debilita cualquier posibilidad de cambio estructural. Y denme chance que voy a desmenuzar todas estas ideas. No se trata de ignorar el contexto. A ver, claramente la industria de las aseguradoras en Estados Unidos, como seguramente ustedes saben, simboliza una de las caras más crudas y más terroríficas del capitalismo rapaz. Los costos de la salud, que han subido de manera absurda, han dejado a millones sin acceso a tratamientos básicos.
Imaginemos a María, una mujer de 42 años con cáncer de mama, que recibe una carta de su aseguradora informándole que no van a cubrir su tratamiento porque el médico que eligió no estaba en su red. Tan sencillo como eso. No importa que la clínica más cercana que sí está cubierta por esa aseguradora quede a más de 100 kilómetros de su casa, o que cada semana pierda días de trabajo para viajar a esa clínica. Ella enfrenta dos opciones: endeudarse más allá de sus posibilidades o arriesgarse a no recibir tratamiento, a perder la vida o a darle de comer a sus hijos. Creo que para ilustrar este punto es relevante consultar a Walter Benjamin, el gran pensador y filósofo Walter Benjamin, y su reflexión, la reflexión que él hace sobre la violencia estructural. Benjamin considera que estas inequidades estructurales, que todos vivimos día con día, no son accidentales. Son una forma invisible de violencia. Y es el tipo de violencia que, aunque no sea física, genera sufrimiento y desesperación a una escala masiva. María no está sola en esta experiencia. Cada año miles de personas enfrentan este tipo de decisiones imposibles, donde su vida misma está en juego. Y entonces surge la duda genuina: ¿cómo no van a surgir respuestas extremas en un contexto así? Desde esta perspectiva, analizando este contexto con estos lentes, es comprensible que alguien como Luigi Mangione, viendo y viviendo la injusticia de cerca, decida actuar de la manera en la que actuó. Es comprensible, pero no es justificable, porque que algo haga sentido no significa que sea ético o deseable. Al final, lo que ocurre es que este tipo de actos, por más simbólicos que sean, no atacan las raíces del problema. Solo refuerzan la narrativa de que la violencia es la única herramienta que queda cuando el sistema falla. Y eso, como decía antes, es un callejón sin salida. Es falso. Además, esta violencia termina por alienar a aliados potenciales. Y también termina por fortalecer a los opositores. Luigi Mangione, no destruyó al sistema disparándole a un CEO en las banquetas de Manhattan. No lo hizo. Más bien reforzó la percepción de que quienes buscan justicia están dispuestos a cruzar límites éticos, morales. Y eso, pues, debilita cualquier intento real de cambio estructural. Eso fue contraproducente. Este tema tiene 1001 variables, interesantísimas todas. Pero probablemente la pregunta que más ha resonado en mi cabeza estos últimos días es: ¿por qué fregados Luigi Mangione genera tanta fascinación en la sociedad? Porque no estamos hablando de un caso aislado de indignación. No es un loquito que le disparó a otro en un arranque de ira. La narrativa en torno a él ha capturado la imaginación pública de una manera casi que cinematográfica, teatral, shakespeariana. Es un joven de 26 años con un pasado de privilegios que decide enfrentarse a lo que él ve como el máximo símbolo de injusticia: las aseguradoras, la industria de las aseguradoras. Y no solo eso, sino que lo hace dejando pistas simbólicas, mensajes cuidadosamente diseñados, toda una estética de la resistencia, como si fuera un villano sofisticado de Batman. Solo hay que ver las balas grabadas con mensajes contra el sistema, un manifiesto incendiario y una persecución que parece sacada de una novela. Súmenle aparte que muchísimos están embobados con el atractivo físico del presunto asesino y esa imagen de tranquilidad que mostró al ser arrestado. Es como si todo estuviera diseñado por él para convertirse en un mito moderno. Y claro, pues las redes sociales amplifican esta narrativa.
permitiendo que su figura sea idealizada. Incluso porque quienes quizá no comprenden por qué hizo lo que hizo, idolatran a este personaje. Y todo en esta trama es fascinante. Como decía el pensador Rollo May, somos seres narrativos. Vivimos por las historias y matamos por las historias. Y Luigi Mangione está contando una historia fascinante. Y nos la está contando porque él mismo se creó su propia historia en su cabeza que lo orilló a asesinar a alguien. Es la historia de la historia de la historia. Y lo que yo te estoy contando aquí, en los pasillos del Capitolio, es también mi historia de la historia de su historia. Creo que vale la pena hacer una reflexión importante sobre cómo consumimos estas historias. Walter Benjamin, otra vez, el filósofo Walter Benjamin, decía que la narrativa tiene el poder de resignificar la realidad. Mangione, Luigi Mangione, en este caso no solo es un individuo, se ha convertido en un símbolo. Para algunos es el David que enfrenta al Goliat corporativo y para otros es simplemente un criminal. Pero, como advierte el politólogo Robert Pape, este tipo de figuras surgen en una sociedad profundamente polarizada, donde las líneas entre la resistencia y la transgresión se vuelven cada vez más difusas, cada vez más delgadas, y donde la diferencia entre ser héroe y ser villano está dictada por los lentes a través de los cuales el narrador que está narrando esa historia te observa. La académica Barbara Walters señala que la polarización intensifica el apoyo a figuras que desafían al sistema, aunque sus métodos sean cuestionables. Y eso es lo que vemos claramente aquí, en un Estados Unidos sumamente polarizado. Personas que quizás nunca justificarían la violencia, ahora sienten pues cierta empatía por alguien que decide cruzar esa línea en nombre de la justicia, esa línea de la violencia en nombre de la justicia. El problema es que esta fascinación irracional de la sociedad norteamericana por Luca Mangione no solo valida el acto en sí, el acto violento en sí, sino que contribuye a una narrativa que glorifica la violencia como herramienta legítima. Y eso como sociedad ¿es lo que de verdad queremos normalizar? Porque detrás de cada figura como Luigi Mangione hay un contexto de desigualdad, pero también un riesgo real de que al idealizarlos perdamos de vista que la justicia no puede construirse sobre cimientos de violencia. Y el problema con esta fascinación por estos personajes, creo yo, es lo que implica más allá de este caso específico. Porque, a ver, como algunos sectores de la sociedad celebran el asesinato del CEO Brian Thompson, no solo están validando un acto de violencia esas personas, sino que están normalizando una narrativa peligrosa. La de que la violencia es una herramienta legítima para el cambio político, para el cambio social. Y creo que ahí radica el verdadero peligro. A ver, este año, en el proceso electoral que acabamos de vivir, un proceso electoral ríspido, polarizante, hubo al menos 2 intentos de asesinato contra Donald Trump. Y aquí no importan tus posturas políticas o si simpatizas con él o no. La idea de que alguien cruce esa línea para eliminar a una figura pública, a una figura política de tal tamaño que representa a todo un sistema es pues profundamente alarmante. Hannah Arendt, de nuevo regresando a Hannah Arendt, decía, la violencia tiende a escapar del control de quienes la inician. Es un camino que no tiene freno. Parafraseando a Borges, por siempre mi escritor favorito, Jorge Luis Borges, no hay acto, suceso o palabra, por más banal que parezca, que no alargue su sombra de consecuencia hasta el borde de la eternidad. Y no se me ocurre un acto con sombra más larga
en este universo que un homicidio. Una vez que justificamos el uso de la fuerza, el uso de la violencia, no hay vuelta atrás. Todo se convierte en un juego de quién puede ejercer más poder destructivo. Y algunos podrán argumentar que a veces la violencia es necesaria cuando las instituciones fallan. Algunos justifican los actos de figuras como Mangione diciendo que visibilizan desigualdades estructurales, que sin acciones extremas, sin acciones violentas como esta, nadie les haría caso. Pero ese razonamiento, aunque tentador, es problemático. La violencia solo perpetúa más violencia. No resuelve nada de fondo. Solo refuerza la narrativa de que no hay salida pacífica ni ética. Y creo que la polarización que vive hoy en día Estados Unidos crea un terreno fértil para que se glorifiquen esos actos extremos. Y eso no se limita a un solo lado del espectro político, por cierto. Tanto la derecha como la izquierda estadounidense han caído en la trampa de legitimar la violencia como una respuesta válida a la frustración política y social. Pero ¿cuál es el costo de todo esto? ¿Hasta dónde se va a extender la sombra de esa legitimación violenta? ¿Cuántas instituciones democráticas se debilitarán? ¿Cuánta confianza en la democracia se perderá gracias a esta legitimación? Porque al final la violencia nunca construye, solo destruye. Y aunque podamos entender, comprender, empatizar con las razones detrás de los actos de Mangione, eso no significa que debamos celebrarlos. Como sociedad, creo que debemos replantear cómo respondemos a la injusticia sistemática. Porque la justicia que se construye sobre violencia nunca será una justicia real. Creo que hay algo que no hemos terminado, de abordar. Y es la raíz de esta fascinación por figuras como Luigi Mangione. Porque no podemos quedarnos solo en el análisis del acto violento en sí o en la condena a quienes lo celebran. Tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que lleva, qué fregados es lo que lleva a una sociedad como la estadounidense a idealizar a alguien que cruza esa línea tan violenta? ¿Qué hay en nuestro contexto que hace que esta historia tan trágica, tan perversa, resuene tanto en la sociedad? Y creo que una parte importante de la respuesta está en la imperante desigualdad. Vivimos en una sociedad donde millones de personas sienten que el sistema no solo no los representa, sino que los oprime. ¿Cómo no va a ser así cuando, como les contaba antes, casos como el de María son tan comunes? Cuando gente se enfrenta día con día a decisiones imposibles entre su salud y su estabilidad económica, entre comprar una medicina y comprar comida. Mientras que del otro lado las élites corporativas parecen blindadas de cualquier consecuencia económica o mortal. Y en un contexto así, figuras transgresoras como la de Mangione se convierten en símbolos. No porque la gente apruebe sus actos per se, sus actos violentos, sino porque encarnan esa frustración colectiva. Porque esos actos le dan una narrativa a esa frustración social. Y de nuevo, como decía Rollo May, somos seres narrativos y por lo tanto somos sociedades narrativas. Pero creo que también hay un factor más profundo, y es que estamos obsesionados con las historias de héroes y villanos. Nos encanta ver el mundo en términos maniqueos, binarios, de blanco y negro, de buenos contra malos. Y Mangione se ha convertido en un personaje de ese tipo, un antihéroe que desafía al sistema. Y en una época de polarización extrema, como la que vive Estados Unidos de nuevo, esas historias se vuelven aún más poderosas.
Mangione no solo es un güey que cometió un crimen, que mató a alguien. Es una narrativa, es una historia que la gente está moldeando según sus propias frustraciones y esperanzas. Y el problema es que esta idealización, la idealización de ese personaje y de esa historia, no aborda las verdaderas raíces del descontento. Como sociedad nos quedamos atrapados en estas narrativas simplistas y dejamos de mirar hacia soluciones reales. Porque mientras idealizamos en nuestras cabezas a figuras como Mangione, el sistema que permitió que existiera la figura de Mangione sigue intacto. Y esa es la verdadera tragedia. ¿Cómo construimos una sociedad más justa si seguimos cayendo en la trampa de glorificar a los que rompen las reglas, en lugar de arreglar las reglas mismas? Los quiero dejar ir del Capitolio esta vez con esta reflexión. El caso de Luigi Mangione no es solo un acto aislado de violencia, ni tampoco una simple reacción al sistema de salud en Estados Unidos. Es un espejo que refleja nuestras frustraciones colectivas, nuestras desigualdades y sobre todo nuestra obsesión como sociedad por las narrativas de héroes y villanos. Pero mientras sigamos idealizando a figuras que cruzan estas líneas éticas y morales, mientras sigamos celebrando la violencia mortal, como si fuera una herramienta legítima para la justicia, estaremos perpetuando un ciclo que no nos va a llevar a ninguna parte. Y lo que me preocupa es que este ciclo no solo nos polarice aún más, sino que también nos aleje de las soluciones reales que necesitamos como sociedad. La justicia que se construye sobre la violencia nunca será una justicia verdadera. Porque la violencia, de nuevo lo escribe la gran Hannah Arendt, solo destruye, nunca crea. Lo que necesitamos, creo yo, es replantear cómo respondemos a la injusticia. No desde el impulso de romper las reglas, sino desde la convicción de construir unas nuevas. Una democracia sólida, liberal, no puede florecer sobre cimientos de sangre y de odio. Necesitamos encontrar maneras de transformar al sistema, sí, totalmente. Necesitamos reformar al sistema, sí, totalmente. Pero sin perder nuestra humanidad en el proceso. Así que esa es la pregunta que me queda para ustedes, los que me están escuchando. ¿Cómo construimos un sistema más justo? Sin caer en la tentación de glorificar la destrucción. Creo que la respuesta está en dejar de buscar héroes y empezar a buscar cambios que sean duraderos. Porque la justicia no se trata de ganar batallas. Se trata de construir un mundo en el que esas batallas ya no sean necesarias. Cuando un turista va al Capitolio en Washington, D.C., al salir del centro de visitantes, se topa de frente con la librería del Congreso, mi edificio favorito de la ciudad. Una catedral al conocimiento que en lugar de símbolos religiosos en sus paredes, endiosa a las letras, a los poetas y a los filósofos. De la misma manera, al salir de cada episodio de En el Capitolio, quiero regalarles una recomendación literaria. No siempre estará relacionada con el tema central del episodio, pero será un libro o un texto que me haya marcado y que siento la necesidad de compartir con ustedes. En este episodio quiero recomendar El adversario, de Emmanuel Carrère. Este libro reconstruye el caso real de Jean-Claude Romand, un hombre que vivió una vida entera basada en mentiras, hasta que su red de engaños se desmoronó por completo, llevándolo a cometer un acto de violencia inimaginable contra su propia familia.
Más que una simple crónica de un crimen, El adversario es una reflexión profunda sobre las historias que nos contamos, las máscaras que usamos ante la sociedad y lo que ocurre cuando enfrentamos nuestras propias verdades. Con una prosa precisa y conmovedora, Carrer explora la culpa, la desesperación, la mentira y el abismo humano, haciendo de esta obra un relato tan perturbador como fascinante. Si quieren leer algo que los enfrente a la complejidad de la violencia y las mentiras humanas, no se pierdan El adversario de Emmanuel Carrer. Hasta acá el episodio de hoy. No olviden registrarse al podcast en la plataforma donde estén escuchando esto para que les notifique cuando haya un nuevo episodio. Síganme también en mis redes sociales, @RodrigoBalvanera, en TikTok, Instagram y YouTube. Y compartan este video con sus amigos, familiares o conocidos. Yo soy Rodrigo Balvanera y esto fue En el Capitolio. Y parafraseando a Cortázar, recuerden, hay que ser congruentes, hay que ser valientes, hay que ser lo que se es o no ser nada. Hasta la próxima.